¿Y si lo que sabemos del monte Sinaí es solo una fracción de la verdad? ¿Y si Moisés recibió algo más que simples mandamientos, algo que transformaría la comprensión de la realidad? Casi nadie habla de esto. Algunas tradiciones sugieren que en lo alto del Sinaí se reveló un código oculto, un conocimiento que iba más allá de la ley escrita, capaz de alterar la existencia misma. Este saber no estaba en las tablas de piedra. Se transmitía en secreto, un lenguaje cifrado incrustado en la Torá, accesible solo para aquellos que supieran descifrarlo. Pero lo más impactante es que este código pudo haber sido preservado en las sombras y siglos después, utilizado por Jesús en sus enseñanzas y milagros. Si esto es cierto, significa que la clave para los mayores misterios espirituales de la humanidad ha estado oculta a plena vista todo este tiempo. ¿Quién se encargó de suprimir esta verdad? ¿Por qué nunca se nos habló de esto? Y lo más inquietante, ¿seremos capaces de redescubrir este conocimiento hoy? En lo alto del monte Sinaí, Moisés recibió algo más que simples mandamientos. Según la tradición esotérica, descendió con un conocimiento oculto, un código que no podía ser comprendido por todos. Este saber no estaba destinado al pueblo común, sino a los iniciados. Un lenguaje cifrado incrustado en la Torá, que contenía las leyes ocultas del universo y la estructura de la creación misma. La enseñanza mística judía afirma que la Torá es más que un texto sagrado. Es un mapa con múltiples niveles de significado, donde lo visible es solo la superficie de una verdad más profunda. Existen 4 niveles de interpretación: el literal, el alusivo, el interpretativo y el secreto, conocido como Sod. Este último no se enseña abiertamente. Solo los preparados pueden acceder a su verdad. Se dice que Moisés recibió este nivel oculto en Sinaí, pero no podía transmitirlo de forma directa, por lo que fue cifrado dentro de la propia Torá, esperando ser descubierto por quienes supieran buscarlo. Cada letra y número en la Torá sigue un patrón que revela información oculta. Los rabinos afirman que este código matemático conecta el lenguaje humano con la estructura cósmica. La Cábala sugiere que estas combinaciones no son casuales. Son fórmulas sagradas que contienen instrucciones para comprender la esencia de la existencia y manipular las fuerzas de la creación. Moisés no solo recibió leyes, sino las claves para descifrar el funcionamiento del universo. Un conocimiento reservado, transmitido en secreto a través de generaciones. Pero si este saber existió, ¿qué pasó con él? ¿Se perdió en el tiempo o sigue esperando a ser redescubierto por aquellos que buscan la verdad? Jesús no hablaba directamente. Sus palabras parecían simples, pero estaban diseñadas para ocultar verdades profundas, un mensaje cifrado solo para quienes tenían el conocimiento adecuado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Esta frase no era solo una invitación a escuchar, sino un código, una clave para los que comprendían los misterios ocultos en sus enseñanzas. Desde la antigüedad, los sabios creían que la Torá albergaba un mensaje secreto, un conocimiento reservado solo para los iniciados, oculto entre las escrituras a la espera de ser descifrado. Jesús hablaba del reino de los cielos no como un lugar, sino como un estado de conciencia, un acceso a una realidad superior, oculta para la mayoría,
pero revelada a los dignos. Algunos evangelios no incluidos en la Biblia sugieren que Jesús no adquirió este conocimiento por sí solo. Lo habría heredado de una tradición secreta preservada durante siglos. Los esenios, una comunidad apartada del mundo, creían que la verdad debía protegerse de los indignos. Para ellos, solo los puros de corazón podían recibir la revelación. En los rollos del Mar Muerto se menciona a un maestro de justicia, una figura iluminada que traería la sabiduría verdadera. Muchos creen que Jesús fue influenciado por esta enseñanza. Sus doctrinas coincidían con las de los esenios: el rechazo a la corrupción, la purificación y la existencia de un conocimiento superior oculto. Los esenios afirmaban que las Escrituras contenían un código secreto, un lenguaje oculto solo descifrable por los iniciados. ¿Es posible que Jesús dominara este mismo método? Jesús, al igual que los esenios, enseñaba en parábolas. No entregaba sus conocimientos abiertamente, sino que los envolvía en símbolos para que solo unos pocos comprendieran su verdadero significado. Su conocimiento desconcertaba a los sabios del templo. Hablaba con una autoridad inusual, como si manejara una sabiduría perdida que trascendía el tiempo. Algunas tradiciones sugieren que Moisés, en el Sinaí, no solo recibió la ley escrita, sino un código oculto, una revelación nunca escrita para el pueblo, sino transmitida en secreto. Este conocimiento no era accesible para cualquiera. Solo los más preparados podían comprenderlo, pues revelaba la estructura misma del universo y el vínculo entre lo humano y lo divino. Jesús pudo haber heredado este saber, utilizándolo para realizar milagros, interpretar las Escrituras y transmitir su mensaje de una manera codificada. Sus enseñanzas contienen pistas de que manejaba un saber que trascendía lo común. Su uso de símbolos y referencias ocultas sugiere que hablaba para los iniciados. La conexión entre Jesús y los esenios podría ser clave para entender su verdadero mensaje, un conocimiento fragmentado y reinterpretado con el tiempo. ¿Era Jesús un portador de este código secreto? ¿Fue instruido en una tradición oculta que se remonta a Moisés? Si este conocimiento fue suprimido, ¿qué implicaciones tiene para nuestra comprensión de su misión? La respuesta puede estar en los textos prohibidos, en los escritos que la historia intentó borrar. Tal vez el conocimiento perdido del Sinaí nunca desapareció del todo. Quizás sigue esperando a ser redescubierto. Y cuando lo hagamos, nuestra comprensión de Jesús y su mensaje podría cambiar para siempre. En los desiertos de Judea, los esenios vivieron en aislamiento, convencidos de que la corrupción del mundo solo podía superarse mediante la pureza espiritual y la conexión con lo divino. Dedicaban su vida a la meditación y el estudio esotérico de las Escrituras. Sus textos ocultos en Qumrán revelan conocimientos místicos sobre la naturaleza de la realidad y la estructura del universo. Entre sus creencias más enigmáticas estaba la llegada de un maestro de justicia, un ser iluminado que revelaría verdades ocultas, accesibles solo para los espiritualmente preparados. Esta figura poseería un conocimiento profundo sobre los códigos secretos de la Torá, transmitiendo mensajes con múltiples niveles de significado, diseñados para ser comprendidos solo por los iniciados. Las semejanzas con Jesús son innegables. Sus enseñanzas sobre el reino de los cielos
reflejan los principios esenios sobre la transformación espiritual y el despertar del alma. Jesús y los esenios compartían una visión similar: el desapego material y la purificación como caminos hacia la iluminación. Sus vidas estaban consagradas a una verdad que pocos podían entender. En los escritos de Qumran se menciona a un maestro que usaba parábolas para ocultar verdades profundas. Jesús hacía lo mismo, dejando pistas de un mensaje reservado para los que supieran interpretarlo. El que tenga oídos para oír, que oiga, no era solo una frase, sino una clave, una invitación a mirar más allá de la superficie y descubrir un conocimiento oculto en sus palabras. Si Jesús tuvo contacto con los esenios, pudo haber sido iniciado en sus enseñanzas secretas. Esto explicaría su dominio sobre símbolos y referencias que escapaban al entendimiento común. Fue Jesús el maestro de justicia que los esenios esperaban. Su mensaje de transformación y su impacto en la historia sugieren una conexión más profunda con esta tradición. Los rollos del Mar Muerto mencionan un lenguaje simbólico basado en numerología sagrada, similar a lo que la Cábala enseñaba sobre los significados ocultos en las Escrituras. Jesús pudo haber utilizado estos códigos para estructurar sus enseñanzas, transmitiendo mensajes que solo aquellos con la clave correcta podían interpretar. La tradición esenia hablaba de una batalla cósmica entre la luz y la oscuridad. Jesús enfatizó constantemente esta lucha, revelando el poder de la luz sobre las tinieblas. Si su conocimiento provenía de un linaje místico, debía incluir una de las claves más poderosas: el nombre secreto de Dios, un conocimiento reservado solo para los elegidos. Si Jesús heredó la sabiduría esenia, ¿también fue el guardián del nombre divino? Esta revelación podría cambiar todo lo que creemos saber sobre su verdadera misión. En la tradición hebrea, el nombre de Dios no era solo un símbolo, sino una vibración con el poder de alterar la realidad. Se creía que quien lo conociera accedía a un poder inimaginable. El tetragramatón, compuesto por 4 letras sagradas, solo podía ser pronunciado por el sumo sacerdote en un ritual de suprema reverencia, pues su correcta entonación liberaba energías ocultas. Para los antiguos sabios, este nombre no era una palabra común, sino una clave secreta que influía en la creación misma. Quienes lo dominaban podían alterar la realidad con su voz. Jesús usó la frase «Yo soy» en momentos clave de su ministerio. En hebreo, era la misma con la que Dios se presentó a Moisés en el Sinaí. Pero lo asombroso era lo que ocurría después. Cuando pronunciaba estas palabras, los enfermos sanaban, las tormentas cesaban y la muerte retrocedía. ¿Coincidencia? ¿O estaba activando un conocimiento ancestral que muy pocos entendían? Jesús no usaba rituales ni fórmulas, solo hablaba con autoridad. Su voz no era una orden común, sino un código que parecía desbloquear fuerzas invisibles, alterando la naturaleza misma. En la tormenta en el mar, un simple «silencio, quédate quieto» bastó para calmar las aguas. En la resurrección de Lázaro, solo dijo «Lázaro, sal fuera», y la muerte obedeció. Las enseñanzas cabalísticas afirman que la vibración correcta puede alterar la materia. Jesús parecía aplicar esta ley sin esfuerzo, demostrando un conocimiento que iba más allá de lo humano.
Algunos textos rabínicos sugieren que conocer el verdadero nombre divino daba acceso a fuerzas ocultas. ¿Pudo Jesús haber heredado este secreto y usado su poder de manera consciente? Si su voz transformaba la realidad, ¿qué más sabía? ¿Era un profeta o tenía acceso a un conocimiento prohibido, reservado solo para los iniciados? Los líderes religiosos de su tiempo no podían explicar su autoridad. Su dominio de la palabra y su impacto en la realidad desafiaban cualquier enseñanza conocida. La iglesia primitiva evitó profundizar en este tema. Si la voz humana podía alterar la realidad, significaba que cualquier persona, al conocer este código, podría acceder a ese mismo poder. ¿Se perdió este conocimiento con los siglos o fue ocultado deliberadamente para evitar que la humanidad comprendiera su verdadero potencial? Si Jesús poseía esta clave, ¿qué otras verdades quedaron cifradas en sus palabras? Tal vez hemos pasado siglos mirando sin ver, escuchando sin comprender. La respuesta a este misterio podría redefinir nuestra comprensión de su misión. Tal vez, el secreto del tetragramatón nunca desapareció, solo ha estado esperando ser redescubierto. Jesús hablaba del reino de los cielos no como un destino lejano, sino como una realidad oculta a la percepción común. Solo quienes experimentaban una transformación interna podían descubrirlo. Para la mayoría, el reino era un sitio después de la muerte, pero Jesús insistía en que estaba disponible en vida. No se trataba de un lugar físico, sino de un estado de conciencia superior. La tradición mística judía enseña que la realidad tiene múltiples niveles. Lo que percibimos es solo una capa superficial. Acceder al reino implicaba trascender la visión ordinaria del mundo. Para revelar esta verdad, Jesús usaba parábolas con múltiples capas de significado. No eran meras historias, sino códigos diseñados para despertar la mente de quienes estuvieran preparados. Cuando dijo, «El reino de los cielos está dentro de vosotros», reveló que su acceso no dependía de sacerdotes ni templos, sino de una búsqueda interior. La transformación debía ocurrir en el alma. Los esenios, con quienes pudo haber tenido contacto, practicaban rituales de purificación para alcanzar este estado. Creían que solo a través de la pureza podían acceder a realidades superiores. Jesús hablaba de un velo entre lo divino y lo material, enseñando que quienes estuvieran listos podían atravesarlo y ver la verdad que permanecía oculta para la mayoría. Comparó el reino con una semilla que crece en el interior de cada persona. No era un dogma externo, sino un proceso interno que debía ser cultivado conscientemente. Sus seguidores muchas veces lo escuchaban sin comprender. Jesús afirmaba que muchos miraban sin ver y oían sin entender. No bastaba con escuchar, era necesario despertar. Los humildes y puros de corazón accedían al reino con mayor facilidad. El materialismo y el ego eran barreras que impedían conectar con esta dimensión de existencia. Este concepto resonaba con la Cábala, que afirma que el mundo material es una sombra de lo divino. Jesús traducía esta verdad en un lenguaje accesible para quienes tenían oídos para oír. Cuando hablaba del reino como algo cercano, no se refería a un evento futuro, sino a una experiencia inmediata. Quienes lo comprendían podían vivir en él aquí y ahora. Esta enseñanza desafiaba las creencias establecidas.
El reino no pertenecía a una religión ni a un grupo selecto, sino que era una verdad universal accesible para quien estuviera dispuesto a buscarla. Esto representaba una amenaza para las estructuras de poder. Si el reino estaba dentro de cada persona, significaba que no se necesitaban intermediarios para acceder a lo divino. Con el tiempo, su enseñanza fue distorsionada, convertida en dogma en lugar de un despertar personal. La historia ocultó que el reino era un estado de conciencia, no un lugar. Si este conocimiento aún sobrevive, ¿qué pasaría si la humanidad lo redescubriera? Es posible acceder nuevamente a este misterio sin depender de interpretaciones externas. A continuación, exploraremos cómo este conocimiento fue eliminado de la historia y por qué su verdadera esencia ha permanecido oculta durante siglos. Con el ascenso del cristianismo institucional, las enseñanzas de Jesús fueron moldeadas para encajar en una doctrina estructurada. No todas sus palabras fueron preservadas. Algunas fueron ocultadas o distorsionadas. Los evangelios gnósticos presentaban una visión distinta de Cristo, describiéndolo no solo como un Salvador, sino como un guía hacia el despertar espiritual, un mensaje que no encajaba en la estructura de poder naciente. Para los primeros seguidores de esta tradición, la divinidad no se encontraba en templos o figuras religiosas, sino dentro de cada persona, un concepto que desafiaba a quienes buscaban controlar la fe. En el Concilio de Nicea del año 325 se definió la doctrina oficial, determinando qué textos serían sagrados y cuáles serían considerados herejía. Muchas enseñanzas quedaron enterradas en el olvido. Eliminar conocimientos que otorgaban autonomía espiritual aseguraba la dependencia de la jerarquía eclesiástica. Un acceso directo a lo divino habría hecho innecesaria la intermediación de la Iglesia. A medida que la institución consolidaba su poder, los gnósticos y otros guardianes de este conocimiento fueron perseguidos. Sus escritos fueron destruidos, pero algunos fragmentos lograron sobrevivir. En códices enterrados y manuscritos prohibidos aún quedan rastros de una enseñanza oculta, una que sugiere que la realidad es mucho más compleja de lo que se nos ha hecho creer. Jesús hablaba del reino de los cielos no como un lugar físico, sino como un estado de conciencia, un mensaje que amenazaba el control de quienes administraban la fe en su nombre. Se estableció un sistema donde la verdad era monopolizada. La interpretación de los misterios divinos quedó en manos de unos pocos, restringiendo el conocimiento que podía liberar a la humanidad. Pero este saber nunca desapareció por completo. Tradiciones esotéricas lo preservaron en secreto, esperando el momento adecuado para que la humanidad estuviera lista para redescubrirlo. Hoy, con el acceso a textos antiguos, surgen preguntas inquietantes. ¿Qué más fue censurado? ¿Qué conocimientos siguen fuera de nuestro alcance? ¿Estamos preparados para recuperar lo perdido? Si esta verdad existió, significa que Jesús no solo predicaba amor y salvación, sino que también dejó claves ocultas para comprender la realidad, claves que han permanecido en la sombra hasta ahora. Durante siglos, los guardianes del conocimiento sagrado fueron perseguidos y sus textos destruidos, pero lo oculto nunca desaparece. Solo espera ser redescubierto por quienes buscan con verdadera intención. Hoy, fragmentos de este código perdido emergen en lugares inesperados,
desde los rollos del Mar Muerto hasta manuscritos gnósticos que desafían la visión tradicional de la espiritualidad. Entre estos textos se menciona un conocimiento reservado solo a los iniciados, una verdad que sugiere que la realidad es mucho más profunda de lo que nos han hecho creer. Jesús hablaba en parábolas porque su mensaje no estaba destinado a las masas, sino a aquellos capaces de ver más allá. Sus palabras ocultaban principios diseñados para transformar la percepción del mundo. La Cábala enseña que cada letra de los textos sagrados esconde patrones numéricos. No es solo misticismo, sino una estructura codificada que ha sido utilizada durante siglos para revelar lo oculto. Los evangelios apócrifos, silenciados por la historia, describen a un Jesús que no solo predicaba moralidad, sino que enseñaba cómo transformar la realidad mediante el conocimiento profundo. La idea del reino de los cielos como un estado de conciencia superior no es exclusiva del cristianismo. Civilizaciones antiguas compartían este conocimiento bajo distintas formas, desde Egipto hasta la tradición sufí. Si este código aún existe, significa que nunca fue realmente destruido, solo cifrado en símbolos y metáforas, esperando a ser descifrado por quienes están listos para verlo. Pero estar listo no es solo estudiar textos antiguos, sino cambiar nuestra percepción de la realidad, entrenando la mente para reconocer patrones invisibles que conectan lo material con lo divino. La pregunta ya no es si este conocimiento puede ser redescubierto, sino quién se atreverá a cuestionar la historia oficial y buscarlo con la misma intensidad con la que fue ocultado. La historia está llena de secretos enterrados, conocimientos ocultos y verdades silenciadas. Pero ahora, este misterio ha sido revelado. Estamos listos para ver lo que siempre estuvo frente a nosotros. La humanidad ha buscado respuestas en templos y escrituras, pero ¿y si la clave no estuviera afuera, sino dentro de nuestra propia conciencia? Jesús dejó pistas en sus palabras y símbolos que solo los iniciados podían descifrar. ¿Podremos hoy redescubrir ese código perdido y comprender su verdadero mensaje? El conocimiento fue suprimido, pero nunca destruido. Ha sobrevivido en fragmentos, esperando ser redescubierto por aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír. Si este tema resuena contigo, dime en los comentarios. ¿Crees que la humanidad está lista para esta revelación? Comparte tu visión y abre el debate. Si quieres seguir explorando estos secretos ocultos, haz clic en el siguiente video en tu pantalla. Tal vez estés más cerca de la verdad de lo que crees.